Abre el cubo de la basura de tu cocina y mira lo que hay encima. Mondas, un cacho de pan, algo que caducó ayer. En 1949, en un pueblo de León, ese cubo no existía. Y el hueso de un jamón cocía el lunes en una casa, el miércoles en la del vecino, y el viernes todavía daba caldo en una tercera, porque en la posguerra no se tiraba nada. Y estas son 12 formas de aprovecharlo todo en la cocina, las que ya casi nadie recuerda. Nos han contado que aquello era miseria y arañar la olla, y no es toda la verdad. Era un sistema, afinado durante siglos y apretado por el hambre hasta la perfección. Cada cosa que entraba en aquella cocina traía varias vidas de serie, y la última gota, la última miga y el último hueso sabían exactamente a dónde tenían que ir. Nada llegaba al final siendo basura, porque todo era, todavía, comida de algo o de alguien. Las mujeres de entonces llevaban en la cabeza un mapa completo de segundas vidas. Qué monda era de la sartén y cuál del caldero, qué agua se guardaba y cuál se daba. Y ese mapa no estaba escrito en ningún sitio, por eso se está borrando. Y hay un culpable de que a ti se te haya olvidado, y es chiquitito, y viene impreso en tinta negra, la fecha de caducidad. La propia Comisión Europea ha calculado que en Europa hasta 1 de cada 10 kilos de comida que se tiran por un lío de etiqueta, por confundir el consumo preferente con la caducidad. Un numerito impreso nos enseñó a tirar comida buena sin abrirla, sin olerla y sin pensar, que era exactamente lo que mejor sabía hacer tu bisabuela, mirar, oler y pensar. A ella no le decía un sello cuándo se moría la comida. En su cocina, la comida no se moría, cambiaba de oficio. Hoy te devuelvo ese sistema entero, pieza a pieza, empezando por el hueso viajero del principio. Y la última de las 12 no es un truco, es la respuesta a la pregunta que ya te estará dando vueltas. Si no había cubo de basura, ¿a dónde iba a parar lo que hoy llena el tuyo? Te adelanto solo una cosa. Iba a parar a un sitio que gruñía, y en enero lo devolvía todo con intereses. Antes de arrimarte al fogón, dale a suscribirte, que es gratis, y me deja seguir contándote estas cosas cada semana. Soy la abuela Remedios, y hoy te enseño lo que en los pueblos sabíamos hacer cuando no había de nada. Número 1. El hueso de 3 cocidos. En el puchero de entonces había más agua que sustancia, y el sabor había que sacarlo de donde lo hubiera. Un buen hueso de jamón, con su corteza de tocino añejo, era la alhaja de la despensa, y a nadie se le ocurría llamarlo sobra. Echabas el hueso al cocido del lunes, lo sacabas al final, lo guardabas en la despensa, y el miércoles volvía a la olla. Y funcionaba, porque un hueso no es un palo, está lleno de tuétano y de colágeno, y cada hervor le saca otra tanda de gelatina y de grasa, que es donde vive el cuerpo del caldo. 3 cocciones aguantaba uno bueno, y alguno estirado llegaba a la cuarta. Y cuando una casa no tenía hueso, lo pedía. Se prestaba entre vecinas como se presta hoy una escalera de mano, envuelto en un paño limpio, y devolverlo a tiempo era ley no escrita. Y si el hueso era de jamón viejo, hasta la sal ponía, que hubo cocidos que no conocieron otra. Con el caldo del segundo hervor se hacía la sopa del enfermo, lo primero que se llevaba a una casa con alguien en cama, un puchero tapado con un paño y las señas de la vecina. Hoy, ese mismo caldo lo venden en las tiendas finas en tarro de cristal, con la etiqueta en inglés, bone broth lo llaman, a precio de colonia. Tu bisabuela no le puso nombre al caldo de huesos, no se le pone nombre a lo que se hace todos los lunes. Número 2. La ropa vieja y las croquetas. Del cocido del domingo salía la cena del lunes, y con suerte la del martes, porque aquel puchero no era una comida, eran 3. Deshebrabas con los dedos la carne y los garbanzos sobrantes, los pasabas por la sartén con un sofrito, y ya tenías otra cena. A ese plato se le llamaba ropa vieja, que hasta el nombre era de aprovechar, y lo que no llegaba ni para eso se picaba fino, se ataba con una besamel espesa, se rebozaba en el pan rallado del que luego te hablaré y acababa convertido en croqueta. En 1913, doña Emilia Pardo Bazán, que además de novelista era una señora que sabía comer,
dejó escrito en su libro de cocina española antigua que la croqueta, con ser invento francés, se había hecho española del todo. Normal que se hiciera de aquí. En Francia era un capricho de cocinero. En España era la manera de que el puchero del domingo llegara vivo al miércoles, dorado y con otro nombre, y nadie en la mesa le preguntaba de dónde venía. En la fuente del centro se contaban de una en una, tantas por cabeza, y las de la punta, que salían más gordas, eran para el que más faena había traído aquel día. La croqueta no nació de la abundancia. Nació de una mujer mirando un plato de sobras como quien mira un problema de matemáticas. Número 3. El tarro de la grasa. Aquí no se tiraba ni lo que quedaba pegado en la sartén. Cuando se freía el tocino, cuando se asaba algo que soltara, aquella grasa era oro líquido y tenía su sitio fijo. Colabas la grasa aún caliente por un paño fino, la vertías en el tarro del vasar y allí cuajaba blanca para toda la semana. Con esa grasa se disaba, se freía el huevo quien tenía huevo y sobre todo se merendaba pan con pringue, que en Andalucía la teñían con pimentón y la llamaban manteca colorá. Untada en el pan del pastor, aguantaba el morral entero sin ponerse mala, y más de un jornal se echó con eso por todo almuerzo. Y no era guarrería, era química bien entendida. La grasa, sin agua dentro, no cría los bichos que pudren la carne, y bien colada aguanta semanas sin torcerse. Piensa lo que valía eso en los años de la cartilla, cuando el aceite se medía a cucharadas y se apuntaba en una libreta lo que quedaba en la alcuza. La grasa del tarro era el aceite del que no tenía aceite. Por eso al fuego no se le caía ni una gota, y la sartén se rebañaba con pan hasta dejarla que se veía una en ella. Yo he merendado pan con pringue más tardes que pan con chocolate. Se untaba caliente, con un poco de sal por encima, y sabía a cocido entero. El chocolate lo probé años después, y mira lo que te digo, no ganó por mucho. Número 4. Los chicharrones. El día de derretir la manteca, la cocina olía que se enteraba toda la calle. La manteca se iba en cazos a su orza, para guisar y para untar todo el año, pero en el fondo del caldero quedaba un tesoro pequeño. Apurabas los trocitos dorados del fondo del caldero, los escurrías bien de manteca y calientes se salaban y se comían. Eso eran los chicharrones, el residuo del residuo. Y con ellos se hacían tortas que convertían un día de faena en un día de fiesta. La torta de chicharrones se amasaba con la harina de casa y se cocía aprovechando el horno del pan. Y todavía hoy se vende en las panaderías viejas de León y de Salamanca, que hay sabores que se niegan a morirse. Y si te parece poca cosa un revuelto de sobras de matanza, abre el Quijote por la primera página, donde Cervantes cuenta lo que comía el hidalgo. Duelos y quebrantos los sábados, dice, 1605. Y duelos y quebrantos era como llamaban en La Mancha a los huevos revueltos con torreznos, con lo que soltaba la sartén de la semana. Las sobras de la cocina entraron en la primera página del libro más grande que se ha escrito en este idioma. Más alto no ha llegado ningún aprovechamiento, y me atrevo a decir que ya no llegará. Número 5. Las mondas de patata. Hubo años en que la patata se pelaba tan fina que la monda salía casi transparente, porque pelar gordo era tirar comida, y tirar comida era casi pecado. Y aún así, ni aquella piel finísima iba al suelo. Lavabas bien las mondas, las secabas con un paño y las freías con una pizca de sal hasta dejarlas crujientes como cortezas. En los años peores hubo hasta tortilla de mondas, y no es leyenda de vieja. En 1941, un cocinero catalán que se llamaba Ignacio Domènech, que había guisado para embajadas y casas grandes, publicó un libro entero de cocina de escasez. Cocina de recursos, se titulaba, y dentro venía una tortilla sin huevo y sin patata, hecha con la parte blanca de la piel de la naranja y con harina. Un cocinero de manteles largos enseñando al país a freír pieles. Así estaba España. Hoy en los restaurantes de moda te sirven piel de patata frita en un platito de pizarra y lo llaman cocina de aprovechamiento. Tu bisabuela lo llamaba no tener otra cosa, y le salía más crujiente. Número 6. El agua de cocer.
ni el agua se iba por el fregadero sin dar cuentas. La de los garbanzos, espesita, era la primera sopa. Apartabas a un puchero el agua de cocer los garbanzos, y esa misma noche, con un puñado de fideos, era la cena. Y tenía su ciencia, porque media legumbre se queda en el agua. El almidón, la sal y hasta las vitaminas de las que entonces nadie sabía el nombre, que las que se disuelven en agua se quedan en el agua, y tirarla era tirar la mitad del cocimiento. El agua de la verdura iba al barreño de las gallinas, que lo agradecían con huevos. La de cocer las patatas, tibia, valía hasta para amasar el pan de casa, y el agua de cocer las morcillas de la matanza, gorda de cebolla y de especias, ni se pensaba. Se repartía a cazos entre los vecinos, que con un puñado de arroz o unas sopas de pan hacían cena, y llevar aquel caldo de puerta en puerta era el detalle que sostenía medio pueblo. Y ahora viene lo bueno. A esa agua de garbanzos los reposteros modernos le han puesto nombre en latín, aquafaba, porque han descubierto que se monta a punto de nieve como una clara de huevo, y ya hay libros enteros de repostería hechos con ella. Lo que tu bisabuela echaba a la sopa sin mirarlo 2 veces, hoy tiene nombre romano y recetario propio. Solo le faltó pasar por el registro de patentes. Y con esta vamos por la mitad. Lo que queda no es menor, que viene el oficio escondido del pan de anteayer, un vinagre que se heredaba como se heredan las joyas, y al final, la respuesta del caldero que gruñía. Número 7. El pan rallado de casa. El pan tenía edades, como la gente. El de hoy se comía, el de ayer iba a las sopas, y el de anteayer, duro ya como una teja, empezaba su tercer oficio. Rayabas la hogaza dura contra el rallador, sobre un papel de estraza, y aquel polvo dorado se guardaba en un bote para rebozar. Con él se empanaba el filete de los domingos que había filete, y se abrigaban las croquetas del número 2, que ya te dije que volverían. Y date cuenta de la finura del asunto, porque un pan duro no es un pan malo, es un pan en otra fase, seco del todo, y justo por eso se guardaban meses sin criar moho, que el moho quiere agua, y allí no quedaba ni gota. El bote del pan rallado no se acababa nunca, porque cada hogaza que se ponía dura lo iba rellenando, y así el pan de la semana pasada era la costra dorada de la semana siguiente. Comprar pan rallado en un sobre, como hacemos hoy, le habría parecido a aquella gente como comprar embotellada el agua del grifo. Espera, que eso también lo hacemos ya. A mí me enseñaron a besar el pan que se caía al suelo. Se recogía, se le daba un beso y se comía, y no se discutía. Hoy me hace sonreír, pero cuando veo una barra entera asomando en un contenedor, se me pasa la sonrisa de golpe. Número 8. La piel de la naranja. Las naranjas llegaban por Navidad y se contaban como se cuentan los duros. Cuando por fin se pelaba una, la piel valía casi tanto como los gajos. Ponías las pieles a secar unos días encima de la cocina y después ardían en la lumbre como teas pequeñas, chisporroteando. Y chisporrotean de verdad, haz la prueba. Dobla una piel de naranja delante de una cerilla y verás saltar las chispas, porque la piel va cargada de aceites que arden con ganas, y por eso prendía la lumbre mejor que el papel de periódico. Y cuando había azúcar, que no era siempre, la piel se confitaba en tiras y era el caramelo del invierno, el que se les daba a los críos de uno en uno y duraba una tarde entera en la boca. O se echaba un trozo de corteza a la leche del arroz con leche, que todavía hoy es como mejor sale, pregúntale a cualquier asturiana. La naranja se compraba una vez y se disfrutaba 2, y la segunda vez, según qué inviernos, era la mejor. Número 9. El vinagre de casa. Al vino también le pasaba la vida, y se picaba. Hoy ese vino va al fregadero sin juicio ni sentencia. Entonces era el principio de otra cosa. Pasabas el vino picado a un botellón de boca ancha, le echabas la madre del vinagre, y en unas semanas tenías vinagre nuevo. La madre es esa torta gelatinosa que flota en el vinagre vivo, un cultivo de bichos buenos que van volviendo vinagre todo el vino que les eches, y pasaba de casa en casa igual que el hueso del cocido. Le pedías un trozo a la vecina que tenía vinagre bueno, y con aquel pellizco arrancaba el tuyo, y años después eras tú la que daba. Con aquel vinagre se aliñaba la ensalada, se escabechaba el pescado del arriero para que aguantara la semana, y se ponían paños para la calentura, que de los remedios del vinagre te tengo que hablar otro día despacio.
Y esto no lo inventó la posguerra. Columela, un gaditano que escribía de labranza hace casi 2000 años, ya dejó apuntadas en su Tratado del Campo las maneras de aprovechar el vino torcido. 2000 años funcionando, y lo hemos olvidado en 2 generaciones. El vinagre bueno no se compraba, se criaba, como las gallinas, y se heredaba, como los pendientes. Número 10. La nata y el suero. De un cántaro de leche recién ordeñada salían 4 alimentos, y en el vaso solo se veía uno. La leche se hervía cada mañana, y de la leche hervida se levantaba una tela. Recogías la nata de la leche cucharada a cucharada en un tazón, y cuando juntabas bastante, se batía hasta volverse mantequilla. La que no se iba a comer pronto se amasaba con sal, que la sal era su fecha de caducidad, solo que al revés, cuanta más sal, más vida. Y al hacer queso en casa quedaba el suero, ese agua verdosa que hoy se tira sin mirarla. Pues se ponía otra vez al fuego con unas gotas del vinagre del número 9, y lo que subía cuajado a la superficie era el requesón, un queso segundo sacado de donde parecía que ya no quedaba nada. Y el suero del requesón, que ya era el resto del resto del resto, tampoco se tiraba. Al caldero del cerdo, y no te adelanto más, que el cerdo tiene su número y está al caer. Cuenta conmigo lo que salía de un solo cántaro: la leche del desayuno, la mantequilla, el requesón y la merienda del gorrino. 4 cosas, y al suelo, ni una gota. Número 11. La cáscara de huevo. Las gallinas de entonces comían una cosa que te va a parecer de brujas, y era pura veterinaria de corral. Machacabas las cáscaras en el mortero hasta hacerlas arenilla fina, y se la echabas a las gallinas revuelta con el salvado. Porque la cáscara es carbonato de calcio casi puro, lo mismo que la piedra caliza, y la gallina necesita ese calcio para fabricar la cáscara siguiente. El huevo de hoy pagaba el huevo de mañana, y en la cocina la cáscara tenía otro turno todavía, que las abuelas aclaraban el caldo turbio echándole una cáscara limpia machacada, y la cáscara iba recogiendo la turbiedad en su red y dejaba el caldo como un cristal. Eso mismo hoy lo hacen los cocineros con estrella y lo llaman clarificar el consomé, con pinzas y con gorro. En el pueblo no lo llamaban nada, era lo que se hacía. Y la cáscara que aún sobraba se enterraba machacada al pie de las tomateras, que la tierra también come calcio y lo devuelve en tomates. Un huevo que hasta con el envase fabricaba el huevo siguiente y de propina te limpiaba el caldo. Ni el mejor banco ha dado nunca ese interés. El mortero de machacar las cáscaras era mío, que era la faena que me tocaba de cría. Lo tengo todavía, con el borde comido de tanto golpe. Cada vez que lo veo me acuerdo de aquellas gallinas, que nos daban más que muchas personas. Número 12. El caldero de las lavazas. Y aquí tienes la respuesta que te debo desde el principio, la del cubo que no existía. Debajo del fregadero, donde tú tienes el cubo con pedal, había un caldero abollado, y a lo que caía dentro se le llamaba lavazas. Echabas al caldero las mondas gordas, las hojas de la verdura, el agua de fregar los platos, y el caldero entero era para el cerdo. Hasta el agua de fregar valía, porque se fregaba sin detergente, con agua caliente y ceniza, y llevaba disuelta toda la sustancia de los platos. Lo que no era del cerdo era de las gallinas, y lo poquísimo que no comía ningún animal iba al estercolero, del estercolero a la huerta, y de la huerta otra vez a la olla. El círculo entero, sin camión de la basura. El cerdo era la fábrica de reciclar del pueblo. Se pasaba el año convirtiendo mondas, suero y lavazas en tocino, en manteca y en jamones, y por eso se decía que del cerdo se aprovechaban hasta los andares. Y ahora cierra el círculo conmigo. Aquel hueso del principio, el que coció en 3 casas, salió de un cerdo que se había criado con las lavazas de esas mismas cocinas. La basura de todo un año, vuelta jamón, dando caldo 3 veces. En aquella cocina no es que faltara el cubo de la basura, es que la basura no se había inventado todavía. Ahí las tienes, las 12 formas de aprovecharlo todo en la cocina, la prueba de que en la posguerra no se tiraba nada. Ni el hueso, ni el agua, ni la piel, ni el suero. Y no te lo cuento para que críes un cerdo en el balcón, ni para que friegues con ceniza,
que la vida de ahora es la que es y yo también compro el pan hecho. Te lo cuento por la cuenta que te trae. El Ministerio de Agricultura mide cada año lo que se va a la basura en las casas de España y salen más de 1.000 millones de kilos de comida. 1.000 millones de kilos, en el mismo país donde hace 80 años se besaba el pan que se caía al suelo. No es que hayamos progresado, es que hemos perdido la memoria, que no es lo mismo. Y la memoria, al contrario que el cubo, no se llena tirando cosas dentro, se llena usándolas. Así que esta semana, si puedes, haz una sola de estas 12. Guarda el agua de los garbanzos para la sopa, o fríe unas mondas bien lavadas, o raya ese pan duro antes de que la etiqueta de tu cabeza te mande tirarlo. Y luego baja a los comentarios y cuéntame qué se aprovechaba en tu casa que hoy se tira, qué hacía tu madre o tu abuela con las sobras, que los leo todos, uno por uno, y en esa memoria tuya hay remedios que ni yo conozco todavía. Aquel hueso del cocido, cuando ya no daba más caldo, todavía hacía feliz a un perro. Hasta el final fue comida y nunca fue basura. Que no se pierda lo que sabía en nuestras manos. Cuídate y guarda lo que aún sirve.